le digo a Mónica, que es la productora, que hoy me tiene de parabienes, porque estoy hablando de fe y de periodismo, dos cosas que me gustan mucho. Está aquí con nosotros Fernando Stanich, que es el coordinador del monitoreo de libertad de expresión de FOPEA, y que está haciendo recorrida por el interior del país, a ver qué mirada están ocurriendo con los medios del interior del país, que es bastante distinta a la que solemos tener la mayoría de nosotros con respecto a los medios capitalinos. Nosotros habitualmente lo contamos en el aire de la radio. Los que trabajamos aquí en los medios en Mar del Plata somos trabajadores de medios, ¿sí? Podemos tener más o menos exposición, pero somos trabajadores de medios. O sea, no hay estrellas super rutilantes en Mar del Plata. No hay Marcelos Longobardis, no hay Jorge Riales, no hay Cristinas Pérez, ¿sí? Lo podemos decir sin ningún inconveniente con respecto a eso. El único que había se murió hace poco, que era Cholo Siano, que es uno de los pocos periodistas, el único a mí que me tocó verlo en vivo y en directo de aquí en Mar del Plata, que lo vi firmar autógrafos, ¿sí? A Cholo, pero convivió con nosotros, hizo 40 años el canal de aire más importante de la provincia de Buenos Aires, como es Canal 8. Y para hablar con Fernando vamos a hablar un poquito de todo esto, de medios, del interior del país, de la libertad de expresión, de esta frase que se ha puesto de moda un poco, que es no odiamos tanto a los periodistas, que yo me siento identificado cuando dice, che, y yo laburo de esto, ¿qué querés que haga? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias por recibirme. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo también. ¿Recién llegaste? Recién, tengo ahí la valija fuera del estudio. Sí. Tengo ahí la valija. Yo también vengo del interior, soy de Tucumán, así que entiendo un poco de lo que estabas hablando y contando recién ahí, de que somos trabajadores de prensa, ¿no? Me parece que la sociedad tiene por ahí el concepto del periodismo porque ve a 4, 5, 6 colegas, y esa no es la realidad del periodismo. No. El periodismo es muchísimo más que eso. Hay miles de trabajadores en toda la Argentina que lo hacen de manera muy honrosa, pero con muchísimas dificultades, ¿no? Y cada vez más dificultades. Sí, bueno, el otro día en los Martín Fierro del interior se visualizó un poco la situación salarial, ¿no? De la mayoría de los trabajadores de prensa, que suele ser muy compleja y que creo que no tiene que ver solamente con los dueños de los medios, sino tiene que ver, por sobre todas las cosas, con el sistema también que está metido hoy en el mundo de la prensa, dentro de los cuales voy a poner a los gremios, ¿no? Digamos, porque los convenios de trabajo de la mayoría de los trabajadores de prensa está muy por debajo de la línea de la pobreza, y eso tiene que ver con un poder de parte de los gremios que creo que tampoco supo defender en su momento algunas cuestiones puntuales, pero acá estamos, ¿no? Acá estamos, mirá. No debe haber otra profesión, otro oficio en la Argentina que tenga más empleo informal y más multiempleo, pluriempleo que el periodismo. Digo, porque ustedes lo viven, lo saben, los periodistas tienen que tener 2 o 3 trabajos para poder tener un sueldo digno a fin de mes. Eso hace que la gente que escucha por ahí dice, bueno, pero todos trabajamos mucho para tener un sueldo digno, está bien, pero que un periodista trabaje en 2 o en 3 medios para poderte llegar a fin de mes con un sueldo medianamente digno, hace que la calidad de la información que le llega a esa gente, a la sociedad, a los vecinos, a la comunidad que está escuchando ahora, sea cada vez menor. No es lo mismo poder dedicarte vos a trabajar y hacer periodismo en un solo lugar, con condiciones razonables, dignas de trabajo, poder investigar, poder dedicarle tiempo y rigurosidad, porque una investigación periodística te requiere tiempo. O sea, no puedes hacer algo bien hecho que pueda incomodar al poder, que pueda generar un efecto de noticia, de sorpresa en la sociedad, si no lo haces con tiempo, con dedicación. Y para eso hace falta plata, el periodismo requiere de mucho dinero, y estamos en un momento muy difícil en donde la pauta pública, por decisión del Estado Nacional, del Gobierno Nacional en este caso, se ha mermado prácticamente a cero, salvo en algunos casos y a través de empresas que tienen vínculos con el Estado, y porque la pauta privada, en un contexto de contracción económica, de crisis del empleo, de crisis de la industria, de crisis económica general como tiene la Argentina, hace que la publicidad privada se retraiga y cada vez sean menos las empresas que pueden disponer de dinero para auspiciar o para solventar y apoyar el periodismo profesional. Te pregunto porque no lo sé, y como hace mucho tiempo que estás vinculado a FOPEA y que has laburado mucho en el tema pauta y eso,
históricamente no fue así. Hubo un momento donde cambió, donde la pauta pública empezó a pesar mucho más en los medios de comunicación. Y en la mayoría de los casos tuvo que ver con los medios que empezaron a ser instrumento de negocio y no solamente de prensa, ¿no? Cuando empresarios amigos del poder o cercanos al poder empezaron a comprar medios de comunicación, y a partir de ahí era una forma también de generar algún tipo de vínculo por otro lado. ¿Esto fue así? ¿Tiene una fecha esto, Fernando? Sí, no te sabría decir una fecha temporal desde el momento en el que sea la primera posta para decir esto. Sí es cierto que en los últimos años, en paralelo a la crisis económica de la Argentina, la retracción económica de la Argentina, los medios se constituyeron, muchos medios, en un botín político por el cual comenzaron a desembarcar gremios, dirigentes políticos, allegados a dirigentes políticos, que entendieron que la información era tener un medio, una posibilidad de direccionar la información, les servía a ellos para tener presencia, generar influencia y para es un elemento de poder, de discusión política. Un claro, medio de sin comunicación duda. Lo somos. Sí, obvio. Y a eso no tiene nada de malo. El tema es cuando, en lugar de hacer periodismo, comenzamos a editorializar demasiado, a generar opinión solamente si no está basada o respaldada en datos, sino opinión por opinar. Digo, que no es lo mismo la libertad de expresión que puede tener cualquier ciudadano que la responsabilidad que tenemos nosotros frente a un micrófono. Entonces, sí es cierto que eso ha enredado un poquito más el ecosistema de los medios. La gente ha contribuido al descreimiento de la sociedad en los medios, porque la gente dice, bueno, este medio opera para tal, esto que hablábamos recién afuera, o está operando para este o para otro dirigente, y la gente ya comienza a dudar, se confunde. Entonces me parece que la responsabilidad que tenemos nosotros y el desafío que tenemos los periodistas en este contexto es sumamente difícil, porque tenemos que tratar de demostrarle a la sociedad de que somos útiles, de que si bien las redes sociales hoy nos invaden con información, no informan, sino que son un canal muy pero muy potente de desinformación, y que hay que chequear la información rigurosa, trabajada en un medio de comunicación, en un medio profesional. Entonces tenemos un desafío, por un lado, complicado de lo económico, muy complicado por un mercado cerrado, complicado por el descreimiento, la sociedad no nos cree, buena parte de ella no nos cree que puede reemplazarnos informándose mediante las redes sociales. Y además, en el medio de todo eso tenemos la intromisión de dirigencia del dinero de los poderes, tanto políticos como económicos, y hasta de la narcocriminalidad, que de a poco van tratando de insertarse en los medios para generar su posición política o lo que necesitan ellos instalar en ese momento. Entonces es un desafío y una situación bastante complicada la que tenemos ahora atravesando y la que tenemos por delante, ¿no? Bien, ¿te puedes quedar un ratito más? Sí, claro. Porque estamos haciendo el programa, tengo que ir a la meteorología, lo tengo. Dale. A Pedro Massa, que es nuestro meteorólogo, que es otra de las cosas que también te dan los medios de comunicación. Claro. La información servicio y el trabajo que se viene haciendo con Pedro hace muchos años vinculados a los medios de comunicación de Mar del Plata y de Mendoza, que también está como una situación clave. Y después hablamos un poquito de qué es FOPEA. Dale. ¿Sí? Hablamos un poquito de qué es FOPEA, porque se escucha mucho hablar de FOPEA, se escucha mucho... Y ahora que estamos en boca del presidente... Y el presidente habla un poquito más. De pautea, ¿no? Le dicen a veces... dicen pautea, falopea... Falopea, sí, le han puesto todos los nombres posibles. Bueno, estamos con Fernando Stanich para que nos cuente qué es FOPEA, ¿no? Digamos, porque está... nosotros los que somos periodistas, sabemos de qué se trata FOPEA. De hecho, tuvimos una representante marplatense como Mariana Jerez durante mucho tiempo en FOPEA. Pero bueno, ¿de qué se trata? FOPEA es el Foro de Periodismo Argentino, no es un gremio, siempre aclaro esto porque la gente por ahí se confunde, no somos un gremio, no somos tampoco un colegio profesional. Somos una organización de periodistas que pagamos una cuota mensual para asociarnos, que aceptamos cumplir un código de ética periodística que tiene que ver con buenas prácticas, básicamente, con transparencia, con honestidad, con ética periodística, y que trabajamos sobre 3 ejes: la capacitación permanente de periodistas, con formación, con cursos, con talleres, con eventos tanto presenciales como virtuales, ahora que podemos apoyarnos en la virtualidad, y eso nos permite llegar a mucho más colegas del interior. No hace falta ser socio para poder participar de esos eventos, al contrario.
Trabajamos sobre la ética periodística, buscamos que haya un mejor periodismo, lo hacemos mediante charlas, mediante eventos, mediante ciclos de formación, mediante advertencias públicas, que por ahí también cuando vemos que hay situaciones de colegas que se extralimitan, que cometen alguna mala praxis, tratamos de aprovechar esos momentos para reforzar lo que es lo necesario que es el buen periodismo. Y fundamentalmente en este momento trabajamos sobre la libertad de expresión, porque es un momento muy difícil para la Argentina en cuanto a la vigencia de la libertad de expresión, la calidad de la libertad de expresión, porque hay un poder político que parte de la misma voz del presidente, que ha escogido a los medios, ha escogido a los periodistas como parte de sus enemigos. En esa lista de enemigos que tiene el presidente están los periodistas, y en ese lío en el que nos han metido, nosotros tratamos de que no se restrinja, no se obstaculice la libertad de expresión en ninguna de las provincias de la Argentina. Tenemos un equipo, la libertad de expresión trabaja con un monitoreo en donde hay colegas de todas las provincias que trabajan de manera voluntaria reportando casos o situaciones que puedan afectar el trabajo, el ejercicio de cada uno de los periodistas allí. Fíjate que el año pasado ese informe que hacemos anual nos dio que tuvimos el segundo año con mayor cantidad de casos reportados desde que lo medimos, que es el año 2008, lo cual te muestra cuál es el agravamiento que hay de la libertad de expresión en la Argentina. ¿Cuáles son los hoy. casos que dónde golpea hoy por hoy? Ahí hay que diferenciar, por un lado, lo que tenemos mucho y que sobre todo predomina desde el año pasado con la llegada de Javier Milei a la presidencia es el hostigamiento digital. Bien. El hostigamiento digital en el ecosistema digital a los periodistas se ha vuelto insoportable. No es solo que el presidente critique a un periodista, que está en todo su derecho de criticar el trabajo de un periodista si es que le parece que no es correcto o que es tendencioso lo que él considere, lo puede hacer en un marco de respeto. Digo, la autocrítica del periodismo tiene que existir siempre, y la crítica hacia el trabajo periodístico también forma parte de lo razonable, de lo lógico y de lo entendible. Ahora, lo que no tiene margen para hacer es insultar, descalificar, estigmatizar, discriminar, porque lo hace muchas veces lo que parecen en bromas, en tono de chanzas, los apodos que él pone, los sobrenombres, terminan siendo estigmatizantes, sobre todo para las mujeres periodistas en muchos casos. Entonces, el hostigamiento digital se ha vuelto realmente insoportable para los colegas, eso es la principal fuente de agresión hoy, pero fíjate cuán grave es eso, que desde el hostigamiento digital se ha pasado a la agresión física, desde fines del año pasado. Y a lo largo de todo este primer semestre hemos visto un agravamiento de las agresiones contra colegas en la vía pública. Los colegas que lo vemos, para que la gente lo tenga más claro, lo vemos todos los miércoles cuando hay manifestaciones frente al Congreso de la Nación, en donde no solo hay manifestantes agredidos, de que ya de por sí está mal, sino que además hay colegas que están trabajando identificados como periodistas, como fotoreporteros, como camarógrafos, que son agredidos de manera exprofesa por la fuerza de seguridad. Digo, acá no hay un error, sino que hay agresiones que van directamente a silenciar las voces. Y digamos también que cobraron todos, o sea, Todos. Porque han sido de La Nación Más, de C5N, No hay de medio, claro. fotoreporteros independientes, hubo también un caso de TN. Hay de todos, de sea, de todos los medios, porque digo, hay una agresión indiscriminada por parte de la fuerza de seguridad, que un poco por quizás falta de preparación y otro poco por el ejemplo que se manda desde arriba, sienten que tienen vía libre para hacerlo. No es casual eso, digo, y eso porque eso termina afectando la cobertura periodística y afectando la calidad de la información, y se vulnera el derecho de la sociedad de estar informada. O sea, y además de eso hemos vivido situaciones realmente dramáticas. El caso de Pablo Grillo, sí, claro, es realmente muy grave, muy grave. Por suerte, bueno, hay una causa judicial que está avanzando, pero no es algo que pueda tomarse de manera liviana lo que está sucediendo, sino es una situación de gravedad y de afectación directa a la libertad de expresión. ¿Pertenece solo a un signo político? O sea, hay situaciones de censura que se han visto con todos los gobiernos. Sí, a mí se me viene, se me viene un caso muy emblemático ahora en este corto tiempo, ¿no? Hace poco fue noticia Radio con Voz, porque cambió toda la programación y claramente sacó a los periodistas más críticos del gobierno de Javier Milei. ¿Sí? Jairo Estraquia, Ernesto Tenenbaum, María O'Donnell, Nacho Girón,
Y me hizo acordar mucho a cuando Cristóbal López compró Radio 10, que echó a Feynman, echó a Longobardi, echó a todos los que criticaban al kirchnerismo. Sí, sí, o sea, no es nuevo esto. A ver, o sea, es como se lo vendés a un... Lo compra, consigue guita un empresario cercano al poder de turno, compra un medio y lo hace liviano para el poder de turno. Totalmente. Lo hicieron con Radio 10, ahora lo están haciendo con Radio Con Voz. O sea, lo hizo el kirchnerismo, ahora lo está haciendo Javier Milei. No es nuevo, esto que estás contando vos es así, efectivamente. Digo, lo que está haciendo Javier Milei no es novedoso en la historia reciente de la Argentina. De hecho, el kirchnerismo fue uno de los gobiernos que más persiguió al periodismo. Recordemos que se ponían muñecos con las caras de los periodistas, carteles con las caras de los periodistas para que la gente fuera a escupirlos. Digo, entonces, digo, había un nivel de agresividad. Se hizo un juicio público en una plaza. Bueno, espanto. Entonces, digo, no es novedoso esto de Javier Milei. Sí es cierto que es la primera vez en donde a esto que vos estás contando, que estamos relatando, se da la presencia muy fuerte del hostigamiento digital. Claro. Que eso genera autocensura, porque muchos periodistas, hay encuestas que dan cuenta de eso, muchos periodistas prefieren no hablar de determinados temas para evitar justamente esto, el hostigamiento digital, ¿no? O prefieren limitar, cerrar sus cuentas en redes sociales para evitar estar expuestos a situaciones de acoso digital. Entonces, sí hay un agravamiento, no es novedoso, pero Argentina era uno de los países que a nivel regional tenía mejores estándares en calidad de libertad de expresión. Y estamos retrocediendo. Estamos retrocediendo porque la gente ha comenzado a tolerar esto. La gente ha tolerado que el presidente avance de esa manera contra los periodistas. Y el problema es que después de esto lo que se termina afectando es, primero, a quienes somos el canal para que la gente pueda informarse, que somos los periodistas, pero segundo, se puede avanzar contra la libertad de expresión de cada uno de nosotros, es decir, contra las libertades individuales de cada uno de los que están escuchando ahora. Sí. Yo creo que igualmente es una problemática general de casi todos los ambientes. Antes, por ejemplo, uno tomaba un medicamento que lo compraba en la farmacia y sabía que tenía el sello del ANMAT que le daba la tranquilidad de que ese medicamento lo iba a curar. Hoy hay gente que está dispuesta a comprar de manera digital cualquier tipo de pastilla que supuestamente, no sé, te hace crecer el pelo. Claramente yo no la compré. No, yo tampoco, estamos en la misma. Digo, yo cuando hablo muchas veces con mis alumnos, ahora no estoy dando clases, pero hasta el año pasado que no hacía la segunda mañana y que podía dar clase, daba clase de periodismo, y digo, el medio de comunicación debe funcionar como una especie de norma IRAM, de sello IRAM. Cuando vos decías, esto que te ibas a comprar tenía el sello IRAM, tenía alguien que te garantizaba que eso estaba aprobado, asegurado y que iba a ser bueno. Y hoy que una noticia salga en un medio de comunicación como este, o como cualquier otro medio de comunicación que tiene periodistas adentro, te da el sello y la tranquilidad de que lo que te están contando es cierto. Fíjate que la pandemia, dentro de todo lo malo que tuvo, la pandemia de coronavirus, sirvió para que... A los medios del interior les hizo muy bien. Muy bien, porque la gente, todo lo que veía en las redes sociales, lo que escuchaba, lo que le decían, lo iba y lo terminaba confirmando en un medio de comunicación profesional. Claro. Entonces, eso ahí te muestra un poquito cuál es la importancia que tenemos los periodistas. Digo, no es una cuestión de defensa corporativa la que estamos haciendo, porque por ahí suena eso, pero no es la idea. La idea es que la gente y la sociedad entienda de que un periodismo profesional termina garantizando otros derechos que tienen que ver con derechos civiles, derechos sociales, derechos económicos, porque una sociedad informada te puede tomar las decisiones que crea conveniente según lo que en ese momento le parezca. Entonces, pero con respaldo, digo, con documentación, con información chequeada, y eso las redes sociales no lo dan. Tal cual. Lo da el periodismo profesional. Fernando, gracias por la visita. A ustedes. Sos bienvenido, vos y la gente de FOPEA, a charlar, a tomar un café, a hablar de periodismo. Y bueno, es muy raro que si nosotros los periodistas nos juntamos no hablemos de periodismo, aunque sea un ratito. Un ratito que nos dejen. Bueno, que nos permitan eso. Bueno, ¿qué actividad hacen ahora con FOPEA? Tenemos hoy, una ronda de conversación con los medios. Mañana tenemos una actividad muy interesante que es el FOPEA Entrena, en donde va a haber una capacitación en la Universidad de Mar del Plata vinculada con las nuevas tecnologías que la brinda Google, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, la posibilidad que tenemos los estudiantes de periodismo, los comunicadores, de aprovechar esas herramientas, y también sobre periodismo de investigación con Sandra Cruz Chanielli, que va a venir y va a estar aquí mañana dando
una clase y un taller para estudiantes y para periodistas, así que sumamente interesante. Bien, gracias Fernando por la visita. A ustedes. Ha pasado Fernando Stanich de FOPEA, es el coordinador de monitoreo de la libertad de expresión en nuestro país. Seguimos adelante.